por estar. La verdad que está bueno que gente de otro deporte esté también No, y que pueda compartir. No tengas gracias a vos por invitarme. No, por favor. Voy a tratar de ser lo más discreto posible. No, sería lindo escucharte. A ver de qué manera ves algunas de estas cosas. Ahí ya estamos. ¿Sí? Sí. Bueno. Buenas. Termino de pasar un dato a mi mujer que me estaba preguntando. Bueno, buenas a todos. Me presento para los que no me conocen. Bueno, soy Manuel Brunet. Soy jugador de hockey y, bueno, director deportivo del Royal Daring de acá de Bélgica y entrenador también del equipo de mujeres de acá. Antes que nada, bueno, agradecer a Leo por la invitación para dar esta charla para Deportes Escuela de Valores, en este momento que, bueno, que nos está tocando vivir acá en Bélgica con un poco mejor suerte que creo que en Argentina. Ya estamos casi libres, saliendo a poco, así que bueno, espero que ahí se pase lo más pronto posible y bueno, y que mientras dure se pueda seguir aprovechando, buscándole el lado positivo como esta iniciativa bueno, que la he seguido un poco y que ha tenido muy buenos entrenadores dando charlas. Así que nada, es para mí un placer poder hablar hoy de un tema. El tema que elegí es inteligencia práctica. Así que ahora, bueno, vamos a ir avanzando. ¿Por qué elegí este tema? Porque es un tema que, a ver, me gusta mucho. Ahora van a ver de qué se trata, pero bueno, tiene que ver con todo lo que hace a la inteligencia del jugador, a su visión, a entender el juego, todo lo que es el entendimiento del juego. Así que, bueno, es algo que me gusta bastante. Me parece que siempre fui muy analítico de esta parte, tanto como jugador, y bueno, es algo que trato de hacer hoy como entrenador, bueno, que trato de inculcarle a jugadores o jugadoras, tratar de tener esto una buena visión, un buen entendimiento del juego. Así que bueno, vamos a avanzar con lo que es la charla. Bien. Bueno, esto, a ver, como les decía recién, hablamos un poco de factores que inciden en el juego. Nosotros generalmente uno tiende a orientar como entrenador los entrenamientos a cosas técnicas y tácticas, pero si tenemos en cuenta esto que les decía, las habilidades deberían combinarse para que todo esto pueda ser más efectivo. Cuando hablamos de factores de incidencia, que son 5 los que voy a hacer hincapié yo, son factores que no necesariamente son de hockey sobre césped, que bueno, recién como le decía Andrés Bordoy, uno de los entrenadores de Jaguares, esto se puede aplicar a otros deportes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno busca en el fútbol, en el rugby, el hockey y el fútbol, a ver, son deportes parecidos, entonces por ahí es el mejor deporte para hacer una referencia. Si busca una persona o un jugador que tenga esto que vamos a hablar y lo trae del hockey al fútbol, o uno del hockey, uno del fútbol lo lleva al hockey, vamos a ver que son jugadores que seguramente van a tener un buen entendimiento del juego, más allá de que por ahí falte lo que es la parte técnica. Bien. ¿Cuáles son esos factores de los que vamos a hablar? Estos 5: la utilización del tiempo y del espacio, la visión del jugador, tomar los riesgos entendiéndolos, la comunicación y controlar la velocidad y el ritmo. Bien, empezamos con el primero. Bien, la comprensión de cómo debemos utilizar estos dos elementos nos van a permitir resolver con mayor facilidad distintas situaciones del juego. El hockey obviamente lo definimos en función del espacio, que bueno, que son
la línea de la cancha y del tiempo. Generalmente 4 tiempos de 15 minutos. Estos factores se ven reflejados en cada situación de juego, ya sean partidos o entrenamientos. Bien, ¿de qué manera? Hablamos un poco en ataque, con posesión de la pelota. ¿Cuál es la idea acá? Intentar crear el mayor espacio posible para atacar. Es decir, que el adversario debe proteger el mayor área posible. A mayor espacio, vamos a tener más tiempo para observar y para decidir, y por ende, mayor probabilidad de éxito. A menor espacio, viceversa. Menos tiempo y menos visión, más presión del rival, mayor dificultad para decidir y menor probabilidad de éxito. Bien, esto hablando de espacio en ataque con posesión de la pelota. Si hablamos sobre la recepción, ¿qué es lo que pasa acá? Una recepción estática, vamos a tener mayor presión del rival, por ende menos tiempo para recibir y a la vez menos movilidad del bloque defensivo, que nos va a generar una mayor dificultad para crear espacios para la siguiente acción. En cambio, en una recepción en movimiento, vamos a tener más movilidad del bloque defensivo, que va a obligar al rival a tomar posiciones, reposicionarse constantemente, y a nosotros nos va a permitir o nos va a dar mayor facilidad para crear nuevas opciones de pase. Bien, esto hablando un poco de la utilización sobre la recepción. Del jugador sin la pelota, importante también esto, ¿no? Identificar dónde puedo crearme el espacio, crear el espacio para un compañero. Esto es clave para mí, me parece que o me seduce mucho cuando el jugador juega bien sin la pelota, que uno ve a un jugador jugando bien sin la pelota, me parece que es algo lindo. Esto, bueno, para recibir, salir con doble pisada, cambios de ritmo, cambios de dirección, indicar dónde quiero la pelota y proteger con el cuerpo. Y esto para liberar, bien, lectura, contacto visual con mi compañero importante y preparado para la segunda jugada. No quedarme con eso, sino liberar un espacio para un compañero, no termina ahí, sino que ya preparado para lo que puede ser la jugada siguiente o de qué manera puedo llegar a ser una opción en la próxima jugada. Defensivamente, obviamente que la misma, más importancia tal vez que en ataque, una buena utilización son la base del 1 contra 1. Como defensores en situaciones de 1 contra 1, la idea es limitar el espacio que el atacante tiene y posicionarnos correctamente, proteger la línea del arco para que el atacante disponga un menor tiempo para decidir qué es lo que va a hacer con la pelota. Dicho esto, defensa individual, limitar el espacio, aumentar la presión. ¿El objetivo para qué? Para que el atacante tenga menos tiempo para decidir y menos visión también para su próxima jugada. Bien. Y en equipo, bien, la idea es mantener el juego en una zona estrecha, comunicación constante, que va a contribuir a la recuperación y va a llevar a situaciones de o superioridad o bien 1 contra 1 en espacios reducidos, en los espacios donde queremos jugar esos 1 contra 1. Pasamos a un video como para ejemplificar una de las situaciones que hablé recién. Esta es una acción de Argentina. Vamos a ver, es un ataque con espacio, tiempo para recibir. Una eliminación acá de Calioni y espacio, tiempo y espacio para decidir. Termine decidiendo. Bien, terminamos en el arco rival, la vemos una vez más y después de esto abrimos un poco como para el diálogo. Pero veamos cómo cuando el jugador tiene tiempo y tiene espacio, cómo puede elegir lo que quiere, ¿no? Acá Calieni lleva 30 metros casi la pelota, teniendo el espacio necesario para correr, el tiempo también para decidir, y bueno, y termina pasando la pelota cuando él la quiere pasar para que Agustín termine definiendo, y de un lado a otro en pocos segundos, utilizando bien los espacios y eligiendo bien, un poco un ejemplo para hablar de lo que es esto de utilizar bien los espacios. Y con esto abro un poco el juego para ver si alguno quiere aportar algo.
Sí, Manu, a mí, bueno, ya sabes que este tema a mí me encanta. Me parece que un montón de veces hablamos de que, bueno, como entrenadores todos queremos tener jugadores inteligentes, eso está fuera de discusión a cualquier nivel, pero creo que la pregunta es cuánto hacemos para desarrollar jugadores inteligentes, ¿no? Que me parece que cuando los tenemos, porque claramente hay jugadores que hay un poco de genética, hay jugadores que de por sí son más inteligentes y obviamente los queremos elegir, pero parece que muchas veces solo nos apoyamos en si son inteligentes o no y poco laburamos en desarrollar un poco más esa inteligencia. Sí, hablamos mucho de desarrollar por ahí las decisiones, sí, lo laburamos un montón. Ahora, ¿cuánto laburamos el pre-scanning? ¿No? Estas cosas me parecen que hacen diferencia porque, como decís, si yo paro la bocha y tengo el delantero de presión está a 10 metros, es más tiempo que si lo tengo a 5 metros. El espacio es tiempo, eso es clarísimo. Parece que el pre-scanning ahí te ayuda un montón si nosotros tenemos un buen posicionamiento, más distancia con los rivales, a tener un segundito más y ese segundito más va a hacer que por ahí tome una decisión más adecuada. Pero me parece esto, ¿no? Es no solo aceptar, no solo elegir a los jugadores inteligentes, sino encontrar la forma de desarrollarlo mucho más. Y bueno, por eso me parece que la charla está buenísima, como para identificar esas cosas y tratar de explotarlas aún más. Buenísimo, Javi. Sí, creo que, a ver, también uno como entrenador, transmitirlo esto, ¿no? No es lo mismo por ahí plantear algo o querer trabajar algo como a lo mejor una contra o un ataque con espacio que por ahí hacer hincapié en eso, en que el jugador lo vea, lo sienta y lo entienda también, esto de que, bueno, de qué manera atacar y de qué manera utilizar los espacios en cada situación, de qué manera es beneficioso, más beneficioso, menos beneficioso, pero también como en un punto hacerlo ver eso al jugador y hacerlo descubrir eso al jugador. Acá estamos viendo una imagen de a primer nivel mundial, pero si vamos un poco a otro nivel u a otra categoría, como que uno a veces a lo mejor lo pasa por alto y me parece que el hecho de hacer hincapié en la importancia de esto desde una edad temprana favorece mucho el entendimiento del jugador cuando va creciendo. No sé si alguno más por ahí se suma aportando un poquito una mirada en esto. Está tímida la gente. Manu, yo, una cosa que me parece, bueno, el tema, primero gracias por invitarme a la participación. No, gracias a vos, Bucci. Y bueno, lo encuentro también muy interesante. Yo, la reflexión que haría, hay muchas cosas ahí para ver, pero hay una que me parece importante, que es recibir en movimiento o recibir estático. Yo no sé si pondría recibir en estático igual a estar presionado y recibir en movimiento igual a tener menos presión. Porque a veces me encuentro preguntándole a los jugadores por qué se están moviendo. Digo, ¿por qué te moves? Creo que a veces no necesitamos movernos. Lo que necesitamos es tener conciencia si apenas yo reciba voy a estar bajo presión o no. Entonces creo que a veces hay que recibir estático y a veces hay que recibir en movimiento. Esa es la primera distinción que yo, a mí me gusta generalmente hacer en cuanto a la recepción, ¿verdad? No sé si se entiende. Sí, se entiende. Bueno, antes que nada, gracias, Bucci, por estar. Hoy justo, bueno, pude estar en una charla tuya y me gustó mucho. Bueno, mucha gente seguro no sabe, Bucci es uno de mis entrenadores, en realidad mi entrenador en todo lo que fue toda mi etapa formativa y bueno, yo tengo un gran cariño por él y estoy muy agradecido de los años que pude compartir. Y en cuanto a lo que decías recién, sí, obviamente que se entiende y que obviamente que recibir estático puede que sea sin presión y recibir en movimiento también puede que sea con presión. Acá como que yo medio que paso un poco por alto esto y doy por sobreentendido que vamos a una situación en la que uno se encuentra por ahí bajo presión o que el jugador está dispuesto a presionarlo. Generalmente uno con una recepción en movimiento va a tender a tener menos presión de ese jugador y va a tender a mover al bloque rival y recibiendo estático en un jugador que está dispuesto a ir a por esa pelota, seguramente va a tener más presión, pero más que nada lo ejemplificaba desde ese lado yo, pero sí, claro que comparto esto que decís. ¿Estoy? ¿Se escucha? Sí, bueno.
Ahí está. Sí, Bueno, sí, se escucha. bueno, seguimos. Vamos al siguiente factor de incidencia. Una imagen más, un video más. También el mismo, bueno, esto es Nueva Zelanda, Alemania, pero también como hay tiempo, hay espacio, y bueno, después ahí un espacio más reducido termina resolviendo bien. Pero bueno, si vemos la acción de vuelta, tiempo y espacio para decidir, y es que lo que le termina posibilitando también avanzar un gran tramo en el campo en un tiempo corto. Bueno, con esto pasamos a lo que es la visión del jugador. Bueno, esta es una parte, a mí en lo personal me gusta mucho, porque tiene mucho que ver con la toma de decisiones. Bueno, acá la buena toma de decisiones es el principal indicador de un jugador con buena visión de juego. Observar y comprender con claridad lo que sucede alrededor, bocha, rivales, compañeros, posiciones en el campo, etcétera, le va a permitir al jugador posicionarse en el lugar indicado y resolver situaciones de juego de forma efectiva. Bien, esto es una parte que, bueno, comparto mucho, es indistinto acá para lo que es la visión del jugador, que el jugador posea la pelota, que esté atacando, que esté defendiendo. La visión es algo que es global. Bien. Acá hablamos de la visión en ataque y con posesión de la pelota. Bien. El poseedor de la bocha está en posición cuando puede determinar todas sus opciones: el pase, el espacio hacia el cual puede escapar o proteger la bocha para obtener una infracción. ¿Qué indicadores considero yo? ¿Cuáles considero que son indicadores de buena visión en ataque? Bien, este es el primero: la posición de la bocha y los pies, es decir, el perfil del jugador. Uno se va a perfilar en función de lo que él considere, o de cómo veamos el espacio libre para la acción siguiente. Bien. Poder levantar la cabeza también cuando uno tiene la pelota, poder levantar la cabeza es un indicador de buena visión. No hacer uno contra uno innecesario y pasar la pelota en el momento indicado. Bien, esto es un poco sobre la visión con posesión de pelota en ataque. Hablando un poco de pre-scanning y visión de pase. Bien, el pre-scanning, como sabemos, es un momento previo a la recepción, contacto visual y cómo eliminar uno contra uno, saber ya qué voy a hacer cuando recibo la pelota. A mí esto, bueno, es algo como que me parece muy importante, lo suelo trabajar bastante. Suelo, como manera de entrenamiento por ahí, por momentos, taparle los ojos, sobre todo a los volantes en el entrenamiento, en algún ejercicio que estamos haciendo de este estilo, taparle los ojos y preguntarle qué es lo que tienen alrededor, como para un poco entender o saber cuál es la visión que están teniendo. Y esto, bueno, visión de pase, ¿no? Cuando uno tiene la pelota post-pre-scanning, mantener la cabeza levantada lo máximo posible. Esto que, bueno, que vemos en muchos deportes, muchas fotos, jugadores con la cabeza levantada llevando la pelota, me parece que es un muy buen indicador de lo que es la visión, y me permite conocer mis opciones constantemente, ver movimientos, pisadas, modificar decisiones, un pase que le iba a tirar y que vemos que un jugador está por anticiparlo, poder decir, bueno, modificar mi decisión a último momento, que me lo permite esto de jugar con la cabeza levantada. La visión sin la pelota, bien, esto, mirar permanentemente la bocha, es sin duda el error más común a la hora de jugar sin la pelota. Conocer las posiciones de compañeros y del rival, que lo que sucede alrededor le permitirá al jugador beneficiarse de la situación. Bien. Esto un poco lo que decía recién también. El momento de juego, más los conocimientos de las posiciones, más una visión global, me va a permitir recibir la bocha con mayor facilidad o crear un espacio para un compañero y tener tomada la decisión de la siguiente acción. Recibo o no la bocha, bien. Uno puede ser opción, pero puede saber también que está haciendo opción y qué es lo que va a hacer en caso de que esa pelota no venga hacia él y que vaya para determinado lugar. Si sé lo que está pasando a mi alrededor, un poco esto que decía antes, voy a saber qué es lo que voy a hacer si yo estoy dando una opción a lo mejor como contacto y la pelota
va de un central a otro, de un central a un lateral, bueno, que ya saber qué es lo que voy a hacer, si la bocha va a un lado o va al otro. Bien. Es decir, tener la información necesaria para ejecutar la acción deseada. Un poco de lo que era la visión sin la pelota, y pasamos un poco a la visión específica por línea. Bien. Defensores, volantes y delanteros deben trabajar su visión de manera específica. Es independiente de la posición en el campo. Bien. Hubo un pequeño error con la diapositiva, salió todo junto, pero bueno, defensores, más que nada su rol es leer la presión del rival en cuanto a la visión, poder encontrar los huecos para pasar. Los volantes, percepción 360 grados, es tal vez el lugar donde se requiere una visión mayor, o es más difícil porque uno tiene que saber lo que pasa delante y detrás de él, y bueno, saber de dónde viene la presión al recibir, una de las cosas más importantes bueno, que están relacionadas también con la visión del jugador. Y en cuanto a los delanteros, en el área también mucho, saber siempre dónde está el arco, esto de, bueno, poder recibir de espaldas, saber dónde está el arco y poder definir la acción rápidamente. Como les dije, había un pequeño error de armado ahí en la diapositiva. Defensivamente, bueno, la visión, una buena visión defensiva, seremos un oponente más sólido, podemos reaccionar de forma más rápida y efectiva, situación de 1 contra 1. El perfil adecuado para orientar el juego, bien, fundamental. Poder distinguir las posibles situaciones de apoyo 2 contra 1, bien, esto saber. Si uno sabe qué es lo que pasa alrededor, como venimos diciendo, va a saber también hacia dónde orientar el juego, de dónde pueden venir situaciones de apoyo. Distinguir las mejores opciones que tiene el portador para poder cerrar, esto es lo mismo. Si sé qué es lo que pasa alrededor mío, voy a poder cerrar las opciones que más le convienen al jugador que tiene la pelota y elegir cuándo arriesgar. Que bueno, después ya vamos a hablar más adelante de lo que es arriesgar, de cómo arriesgamos, pero esto en cuanto a lo que es la visión también, y en situación de 1 contra 1 es importante. Creo que si uno tiene una buena visión defensivamente en situación de 1 contra 1, va a elegir de manera correcta cuándo es un buen momento para arriesgar y cuándo no. Y acá pasamos a lo que es defensa conjunta. Bien, examinar el campo continuamente. Los defensores generalmente son los más alejados, así que son los que pueden dar mejor información sobre esto, que tienen por ahí un rol más específico. Cuando hablamos de defensa conjunta y defendemos en zona, proteger las rutas más peligrosas, la visión de equipo. En individual, tener el ángulo correcto entre el jugador y la bocha, un poco que define lo que es la visión individual en defensa conjunta, y ser consciente de los espacios que estamos dejando libres. Otro de los puntos, uno generalmente no defiende todo, pero bueno, una buena visión conjunta es que el equipo sepa los espacios por ahí que está protegiendo menos, por ende liberando más. Y pasamos acá a un clip, bueno, en Holanda, Australia. Este lo dejo correr y bueno, después le voy a transmitir un poco de qué manera lo veo, que es lo que a mí me gusta, me llama la atención de este clip. Bueno, es el jugador que me gustaría que miren, es Sander Bard, que es el que está enfocado ahí con amarillo. ¿Y por qué me gustaría que lo miren? Porque bueno, yo considero que es un jugador que tiene una visión muy buena, y en esta misma acción, mismo si no toca la pelota, para mí demuestra en la misma jugada 2 veces el buen entendimiento, la buena visión que tiene. Una para dejar pasar esa pelota y que vaya a lo ancho, y la otra para frenarse y permitirle al delantero recibir la pelota. Acá una buena lectura pasa esa pelota y acá se frena y deja el espacio. Abrimos para charlar un poquito esto de la visión, si alguno quiere aportar algo. Sí, yo, Manu, hay un par de cosas. Primero, cuando hablabas de los perfiles, ¿no? Y siempre hablamos de jugar perfilado. Para mí hay un detalle importante que es no solamente recibir perfilado,
sino desmarcarse perfilado. Esto que vos decís de la visión 360. Si todo mi movimiento de desmarque es con la espalda del arco rival, por más que al momento de recibir yo reciba con los pies orientados, seguramente la información que puedo obtener de la jugada es muy reducida. Entonces, yo creo que si mi desmarque es perfilado, incluso cuando mi recepción es cerrada, mi acción siguiente probablemente sea mejor por la cantidad de información que puede absorber. Eso como aporte. Y después como pregunta, como ya diste algunos indicios ahí, pero ¿cómo te parece positivo llevar este tipo de análisis a los entrenamientos? ¿Cómo te parece, o cómo lo estimulás vos desde los entrenamientos? Yo, buenísimo el aporte y lo comparto totalmente. Obviamente que ya uno moverse y moverse y quedar ya perfilado orientado ya para su acción siguiente es algo que lo vemos constantemente y también, o sea, comparto totalmente. O sea, me parece que hasta incluso hoy en día y más a nivel internacional se está viendo hasta más eso que por ahí recibir de espalda perfilado para salir hacia un lugar. Esto de ya estar orientado me parece que es fundamental y que es lo que hace que la acción siguiente sea más rápido. Y en cuanto a lo que me preguntás de los entrenamientos, obviamente que, a ver, acá trabajar sobre lo que es la visión del jugador, me parece que es un tema que requiere ir poco a poco. Me parece que esto es algo que se tiene que ir fomentando desde chico, haciéndole ver situaciones al jugador. Yo en lo que es mayores, como comentaba recién, una de las maneras importantes o lo que yo trato de inculcarle a las jugadoras es un poco esto. Cuando yo individualizaba por línea lo que yo considero que es necesario de visión en cada línea, haciendo mucho hincapié que el volante por ahí es la posición más difícil o el que tiene que tener una visión 360 grados. Yo como que trato de trabajar mucho esto de insistirle a la jugadora en que sepan que estén constantemente haciendo esto, y acá es como que uno por ahí no tiene que sentirse no tiene que sentirse que está siempre mirando la pelota, atirado por la pelota. Tiene que tratar de, independientemente de dónde esté la acción, poder saber qué es lo que está pasando alrededor, porque eso me parece que lo que te permite después tomar buenas decisiones, como en esta acción que vemos, Anderbart. Si se hubiese quedado mirando la pelota, nunca hubiese podido hacer eso ninguna de las dos veces. Él claramente está mirando lo que está pasando alrededor, entonces un poco trato con la palabra de hacer que los jugadores lo vayan haciendo en el entrenamiento, estando cerca del jugador, y que cuando el jugador lo ve y se da cuenta que da resultado esto de poder mirar, poder tomar decisiones a partir de que uno es consciente de lo que está pasando, me parece que es ahí cuando el jugador no sé si por ahí te contesto a un poco a tu inquietud, Facu. Sí, perfecto. Muy bueno. Sí, yo para aportar un poquito a esto que Facu. Se escucha cortado, Colo. Ahora. No, Colo, se te escucha muy mal. Pero esto lo dejamos para después. Si no, ponerlo en el chat o mandarlo por mensaje y lo retransmitimos. ¿Alguno? Me gustaría por ahí, Dogo, ¿estás por ahí? Sí, estoy. No sé si, si vas siguiendo, si a lo mejor es un tema por ahí que en rugby se puede hacer por ahí una comparativa, el tema este de la visión del jugador, del entendimiento este que estábamos hablando un poco, si a lo mejor me gustaría escuchar un poco cómo ves este tema. Sí, por ello lo trato de trasladar a los jugadores que toman decisiones como medio scrum o en la apertura, y por ahí más los 3/4. Por ahí los forwards, si bien encuentran esas situaciones, pero no tan
tan regularmente como los otros jugadores, como los 3/4, pero por ahí distinto a lo que usted sí, que tiene que tener los 11 tipos con las mismas capacidades y con esa calidad y esa técnica y el laburo hecho específicamente. Pero sí, nosotros tratamos de trabajar sobre todo los que son los que toman las decisiones mucho sobre estos aspectos. Bien. Buenísimo, Doug. Emi, ¿estás? Bueno. Pasamos al siguiente factor de incidencia. Otro factor que bueno, otra de las cosas que me gusta bastante analizar cuando uno arriesga, poder entender de qué manera está arriesgando. Bien, el riesgo es uno de los factores de mayor incidencia tiene en el juego. Podemos decir que mientras mayor es el riesgo, mayor es la recompensa que podemos obtener en la acción y viceversa. Y acá, bueno, ni riesgo cero, ni arriesgar por arriesgar. El objetivo tiene que ser tomar riesgos entendiéndolos. Entender el riesgo, bien. Para arriesgar correctamente debemos considerar los siguientes puntos. Bien, arriesgar, bueno, el sistema de juego, la zona en el campo en la que estamos, el momento del partido, bien, el resultado del momento, si hay superioridad o inferioridad numérica, y la capacidad individual del jugador. A ver, esto es un poco, o son un poco los puntos en los cuales yo pasaría a lo que es el riesgo. Si uno entiende, creo, estas 5 cosas, el sistema de juego que tiene, el momento del partido que está jugando, la situación, a ver, esto, bueno, si está jugando con superioridad, con inferioridad, la zona en el campo en la que se encuentra, y su capacidad individual sobre todo, me parece que, bueno, que va a tener más chances de arriesgar correctamente. Bien. Acá, bueno, mucho hincapié en lo que es entender cuando uno está arriesgando, que el entrenador le enseña al jugador a arriesgar para ganar, no arriesgar por arriesgar, porque se ve seguido también, y me parece que es algo medio tonto. Bueno, pasamos un poco a arriesgar, a ver acá un poco según la zona. Bueno, acá partimos de lo que sería a lo mejor, lo divido en un poco una presión alta tal vez, una zona roja, que bueno, sería la zona de circulación y sin riesgo, donde habría que tratar de evitar todo lo que es 1 contra 1, y buscar romper la presión, una zona amarilla, naranja, y por momentos que bueno, que es un poco un mix de las dos, que es un riesgo intermedio, pero bueno, tener la posesión y tratar de eliminar, buscando situaciones de 2 contra 1, y vemos cómo estaría parado el bloqueo en una situación así, y después en la zona verde de eliminación, donde bueno, se puede buscar más penetrar, buscar pases agresivos y más situaciones de 1 contra 1. Esto obviamente, que es, como dije recién, una presión alta, se va modificando según la posición en el campo. Acá lo podemos ver en una zona más baja, como esto se modifica, y como la zona que antes era a lo mejor una zona verde, acá en este momento es una zona amarilla o roja, que es de donde pueden venir muchos goles de contraataque o jugadas peligrosas. Así que un poco esto, entender el riesgo según la zona del campo en la que se está, y obviamente dónde está parado el rival. El riesgo según el sistema utilizado, el sistema por el cual optemos, con y sin la pelota, van a mostrar los riesgos que estamos dispuestos a tomar como equipo. Bien, el riesgo según el sistema. Si es un equipo que estoy jugando con full press, si es un equipo que juega hombre a hombre en toda la cancha, es sin líbero, si es un equipo que está jugando en ese momento sin arquero, según el sistema con el que esté jugando también. Esto como que son todos indicios de que le puedo dar al otro equipo también de qué estoy dispuesto a hacer, o qué riesgos estoy dispuesto a tomar, o qué riesgos
estoy tomando. Bien. Arriesgar un poco en función del momento, como hablábamos antes, para no decir resultado, pues puede ser que el resultado tal vez sea favorable y sea un mal momento del partido. Los dividimos en un momento desventajoso, neutro, ventajoso. Bien, ¿qué debemos hacer en un momento desventajoso? Tomar riesgos para poder revertir el resultado. En uno neutro, arriesgar en función de lo necesario. Y en uno ventajoso, tratar de jugar con la pelota y arriesgar lo menos posible. ¿Qué no debemos hacer? En uno desventajoso, no regalar el partido, no arriesgar por arriesgar. Esto también, como que se ve mucho. Uno está en un momento malo y empieza a arriesgar sin sentido, como que a lo mejor se encuentra en una situación de desventaja o perdiendo por 2 goles, cuando sabemos que en el hockey no se necesita demasiado tiempo para revertir un resultado así trabajándolo y uno a lo mejor termina tirando el partido por esto de no trabajarlo y de arriesgar sin criterio. En uno neutro, no perder la paciencia, no abandonar el plan, que también se ve. Esto de, bueno, a lo mejor sabemos que el rival es peor, que no podemos romper el resultado, y en vez de, bueno, de creer en el plan, de mantener la paciencia para abrirlo, uno se desespera rápidamente. Y en uno ventajoso, no dejar de jugar, no regalar la pelota y no dedicarme solo a defender. También cosas fundamentales en un momento ventajoso para poder arriesgar de la manera correcta. Bien, y esto un poco lo hablamos, superioridad o inferioridad, las tarjetas y su influencia en el riesgo. Primero que nada, como ven, a ver acá empieza con un entrenar lo que vamos a hacer, porque me parece que es la base de esto. Uno cuando entrena jugar con superioridad o jugar en inferioridad, creo que es el primer punto de lo que uno puede llegar a hacer después cuando le pasa en el partido. Es bastante común también que sean situaciones que no se trabajen demasiado. Los equipos que realmente hacen la diferencia en estos momentos me parece que tienen un buen trabajo atrás. Bien, con inferioridad numérica, criterio para atacar, no regalar la pelota y tratar de hacer pasar el tiempo para recuperar ese jugador que tenemos. Y con superioridad numérica, paciencia también para encontrar el hueco y no perder la estructura defensiva, que también es algo que lo resalto porque se da también. Encontramos al equipo rival en inferioridad y uno a lo mejor toma hasta más riesgos de los necesarios, en el sentido de que ve espacios, de que ve al equipo rival diezmado y tal vez ataca con más gente de la que tiene que atacar y termina perdiendo esa estructura y a lo mejor hasta recibiendo un gol cuando se encontraba jugando con superioridad. Sin la pelota, una defensa en bloque, comunicar, dejar libre al jugador más alejado o menos peligroso, bien. Y con superioridad, ser más agresivos, comunicar y buscar situaciones de un atacante versus 2 defensores. Y esto me parece que es la base, ¿no? de arriesgar o de un jugador que arriesgue de manera correcta. Las capacidades físicas y técnicas varían entre un jugador y otro. El hecho de que cada jugador comprenda su rol, habilidades y falencias nos va a permitir que el porcentaje de error sea menor. Un jugador que conoce sus habilidades y conoce sus falencias seguramente va a arriesgar de manera correcta o no va a arriesgar cuando no sea necesario. Acá obviamente que, bueno, distintas habilidades, distintas falencias que puede tener un jugador. Generalmente, lo que decía recién, un jugador que se conoce, que sabe en qué es bueno y en qué es malo, yo creo que va a arriesgar bien, o que no va a arriesgar en un momento que no sea necesario. No sé, difícil ejemplificarlo, pero sí, no sé, pienso jugadores que uno lo ve, a lo mejor dice, este es 2 veces más ancho que cualquiera de los que está en la cancha, y sin embargo juega. Seguramente que ese juega porque conoce sus falencias, a lo mejor sabe que es lento y
y a lo mejor el hecho de conocer sus falencias y entender qué es lo que puede aportar hace que ese jugador pueda jugar y que, bueno, que pueda arriesgar también de manera correcta. Ahí, Manu, tengo una pregunta, no sé si por ahí Sí. que nos pasa y me digo que tienen faz. ¿Cómo haces para hacérselo entender como entrenador? Me pasa yo tengo un jugador que no lleva bien la pelota arriba, que otros jugadores sí la llevan bien la pelota en las manos. ¿Y qué le digo? Ponete al lado, dejarlo que tome la posición él. O lo trato de hacer entender. Tuve la discusión con un jugador y me costó decirle, no, vos no hagas esto porque no es tu fuerte, sin dejar de hacerlo progresar en eso. ¿Me explico? Sí, te explicás y está buena la inquietud y la pregunta, yo ahora te voy a decir lo que yo pienso, y me gustaría que a partir de esto también escuchar a algunos más que den su opinión sobre esto. Yo, a ver, en lo personal, mi primera intención siempre es tratar de ver cómo se ve el jugador. O sea, porque acá hay dos análisis. Uno es el análisis que el entrenador tiene sobre el jugador y otro es el análisis que el jugador tiene sobre sí mismo. O sea, acá yo, y paso al Manu jugador, yo considero que tengo ciertas habilidades y ciertas falencias y a lo mejor me toca estar con un entrenador que no considera lo mismo. Acá, cuando uno considera lo mismo que el entrenador o los dos ven las mismas habilidades y las mismas falencias, obviamente que este problema no está. Ahora, cuando el entrenador ve una falencia en el jugador que el jugador no la ve o que hasta el jugador piensa que es bueno en eso, es un tema bueno, que no es sencillo. A mí me ha pasado. De hecho, este año, bueno, me pasó con una de mis jugadoras más importantes, que primero que venía acostumbrada a jugar, venía de otro club y venía acostumbrada a jugar largo, una de mis centrales que jugaba largo casi todo el tiempo porque era el sistema de su equipo anterior, y ella consideraba que tenía un gran pase largo y yo no veía lo mismo. Pero bueno, claro, yo pensé que ella era consciente de que su pase largo no era bárbaro y como que lo estaba haciendo mucho porque era el sistema en el que venía acostumbrada a jugar. Hasta que, bueno, en un momento tuve una charla con ella, le pregunté qué pensaba y después, a partir de que ella me hizo saber que ella pensaba que su pase largo era bueno, yo lo que le dije es que en base a qué ella consideraba que su pase largo era bueno, que si ella había hecho un seguimiento sobre eso, que estaría bueno que miráramos videos juntos y que también yo la llevé para el lado de que pudiera ver de qué manera ella podía aportarle más al equipo con eso. Entonces, a partir de ahí, como que ella empezó a verlo y bueno, vimos juntos algunos videos en los que, bueno, ella pudo ver que, a ver, si bien tenía un pase largo y que podía a lo mejor tirar flick de 40 metros, un gran porcentaje de esos flicks o de esos pases largos que ella hacía no eran precisos o no eran útiles para el equipo. Entonces, a partir de eso, bueno, buscamos un poco de qué manera podíamos adaptarlo para que ella sea consciente de que, uno, no era tan como ella pensaba, y dos, tampoco era lo que necesitaba el equipo. Entonces, un poco por ese lado lo fui llevando yo. No sé si alguno se quiere sumar un poco con una mirada o con una experiencia. Sí, voy yo, no, dale, Javier. Sí, a mí me parece que fue fundamental ahí, vos lo dijiste, ¿no? La herramienta de video, me parece. Porque yo creo que en estos casos, si el jugador cree que lo está haciendo bien y vos como entrenador lo ves que no lo estás haciendo bien para lo que vos querés, ¿no? Me parece que ahí es sentarse juntos y es un tema de comunicación, ¿no? Bueno, ahí hay claramente una discrepancia en lo que el jugador cree que hay que hacer y lo que yo creo que hay que hacer. Entonces, no significa que esté errado el jugador, simplemente que tiene otras ideas porque tuvo otra formación, como dijiste, venía a otro lado. Y por ahí para ese jugador en otro lado, si le pegaba la bocha en el fondo y salía por la línea de fondo rival, era una salida exitosa porque el entrenador quería llevarla lejos, y por ahí bajó tu estándar, no porque vos querés tener la posición y querés cruzar mitad cancha bocha controlada.
Me parece que pasa muchísimo esto y es fundamental esto, esa comunicación para ser honesto, de ver el video y decir, bueno, mira, acá hiciste esto, para vos por ahí está bien, ¿por qué? Y para mí está mal, ¿por qué? Y también ser muy claro con el jugador y decirle, mira, primero principal, ¿no? Yo te pongo en mi equipo porque quiero que juegue, porque creo que sos bueno y tenés un montón de virtudes que son esta y esta. Ahora, estas cosas de vos yo no las pretendo para otro jugador, depende. Me parece muy importante esa comunicación de, primero, ante todo, hacer saber al jugador que juega porque lo querés que juegue, ¿no? Porque no te queda otra, lo pones. Pero que hay cosas que claramente no son las cosas como entrenador. Esa comunicación y limar esas asperezas me parece fundamental. Perdón, Facu, dale. No, es que iba a agregar lo mismo que dijiste vos y le sumo el tema del dato también, ¿no? De lo que tengamos como estadístico me parece que puede reforzar el mensaje y obviamente direccionado de la forma que Javi explicó recién, nos puede ayudar a resolver eso. Muy bueno. Perfecto. Manu, Perdón, Manu. ¿Lo manejaste, Emi? Ahí estás. ¿Lo manejaste vos con video también, el tema o fue más No, por el sí, lado de igual, la- las mismas herramientas, pero bueno, por ejemplo, un pibe de 20 años y quiero o no le estás dando una indirecta como diciendo, no hagas esto porque no es donde vas a ser fuerte o vas a hacer la diferencia para el equipo. Es un poco frustrante, pero bueno, lo tengo que seguir trabajando igual. Entonces estoy ahí estás como que entre dos sillas, como diciéndole, esto por ahí deja a otro que lo hace mejor, pero vos tenés que seguir trabajándolo para cuando te toque hacerlo no desentonar. Pero sí, estoy de acuerdo con ustedes. Los datos y saber cómo se ve él es importantísimo para estar en la misma visión y que el jugador no se mienta ni tampoco se piensa algo que no es la realidad. Estuvo perfecto. Che, Manu, los tengo que dejar, tengo una reunión. Sí, me ahora habías con mi dicho que mujer. tenías una charla. Gracias, Doc, Claro, por una charla. estar y Bueno, bueno, hablamos en estos días. Te mando un muchas abrazo gracias por la grande. invitación. Saludos No, a todos. gracias a vos. Chau. Emi, ¿estás por ahí? Sí. Sí. Estaba en YouTube antes. Bueno. No, yo creo que por ahí, a los que también estamos en inferiores, es importante porque uno por ahí, cuando está con los mayores, puede ser un poquito más directo o saber que el jugador quizás qué le conviene en ese momento para seguir manteniendo la posición adentro de la cancha, digamos, ¿no? Pero, a ver, una de las cosas por la cual yo a veces arranco el año es preguntarle a las jugadoras o a los jugadores chiquitos cuáles piensan que son sus fortalezas y habilidades, o como decís vos acá, habilidad y falencia, ¿verdad? Que pongan a lo mejor 2 habilidades o 2 falencias que creen que pueden llegar a tener, y en base a eso cómo trabajan con los objetivos durante el año, a corto plazo, a largo plazo. Entonces, bueno, arrancar sabiendo de que a lo mejor ya conocemos un poco a los jugadores y ya vemos en esa planilla que capaz que está poniendo una habilidad que tiene o una fortaleza que tiene, que vos decís, bueno, mamita. Entonces uno ya empieza a trabajarlo quizás por otro lado, al ser más chico, entrándole por otro sector, y me parece que a lo mejor por ahí suma. Y creo que después, sumo a lo que dice Facu y a lo que dice Javi, que importante es decir, con respecto al éxito o al fracaso, de acuerdo a qué viste en esa jugada, si te salió o no te salió lo que quisiste hacer, y después, si uno ya juega con la racionalidad de ese jugador de que no está entrando la ficha de que no es así, creo que el video termina de cerrarle la idea. Pero bueno, creo que son a lo mejor como etapas como para poder ir tratando de solucionar eso. Me parece que una pregunta del qué y por qué piensa cuáles son sus habilidades y sus falencias como primera etapa. La segunda, tratar de que se dé cuenta solo dentro de la cancha si en realidad tiene éxito o no. Y tercera, decirle, bueno, mirá, acá está, boom. Y cuando le pasa el video, quizás termina entendiendo las cosas. Pero bueno, me parece que cuando hablamos en inferiores, creo que por etapas y un poquito más suave va mejor. Y cuando uno es más grande, creo que el video y los datos ya terminan de dar cuenta. Está bueno, está muy bueno, Emi. Bueno, Emi es amigo mío y también, bueno, trabajamos juntos y fue uno de los que trabajó conmigo en esta presentación que, bueno, armamos en su momento para ir a México, que hace un par de años, a dar unas charlas allá. Manu, una Sí, cosa, antes de los videos, Javi. ¿no? Que me parece, volviendo un poco bien a lo de la toma de riesgo, ¿no? Me parece que siempre hay que poner la balanza, lo hablamos otra vez, el riesgo-recompensa, ¿no? Donde yo tomo un riesgo, yo siempre digo, ¿qué tan malo es si no me sale? Y qué tan bueno es si me sale, ¿no? Poner siempre eso en la balanza.
Y si vamos a un caso concreto, imagino tirarme a patinar, a cortar un pase y anticipar. Si yo soy el 9 del equipo, me juego patinando a tirar un pase entre centrales, que yo sé que si la intercepto me voy al gol, y si la pierdo, bueno, quedan 10 jugadores más para defender, bueno, creo que te la puedes jugar una vez. Ahora, sos el lateral derecho, querés hacer la misma acción, y si vos la agarrás, todavía tenés todo el equipo rival adelante, y si no la agarrás, se va al win izquierdo, mano a mano con tu arquero, me parece que ahí el riesgo y la posible pérdida es mucho más grande, ¿no? Creo que ese es el criterio que hay que tener y que tiene que pasar por la cabeza del jugador. Me parece acá lo fundamental como entrenadores, ¿sí? Porque sé qué video vas a poner, es no ser Está exitista, bueno. no ser exitista, porque si yo como entrenador, cuando vos te tirás con un halter derecho patinando, le anticipás, yo te digo, ¡qué bueno! Digo, no, pará, porque si le errás gol en contra no está bien. Entonces, no ser exitista me parece fundamental a la hora de jugar la toma de riesgo, y si no decir, escúchame, ya está, lo hiciste, tuviste el pálpito en el momento, salió bien o mal, no importa, lo veremos. Ahora, ¿es un riesgo que hay que tomar? ¿Es un riesgo que te dio tanto beneficio? ¿O es un riesgo que si no salía? ¿Se entiende mi punto? Está buenísimo, Javi, y la verdad que, a ver, una buena introducción para lo que va a venir ahora, pues vos ya lo sabés, porque ya lo viste, pero sí, comparto totalmente. A ver, acá no hay que premiar, me parece, el riesgo solo si sale bien o castigarlo si sale mal. Me parece que acá lo importante es que se haya tomado de manera correcta, que se haya arriesgado de manera correcta. Ahora vamos a pasar a dos videos y después seguramente vamos a reabrir en el que, bueno, ahora vemos los videos y después seguramente va a dar para que charlemos. En el primero el protagonista es quien les habla y el riesgo seguramente que, bueno, vamos a charlar, pero es innecesario para la acción, por el lugar en el que nos encontramos y por lo que podría haber sido esa acción en caso de que la pelota esa no se intercepte. Y el segundo, que bueno, creo que esta jugada debe estar en la cabeza de todos los que están escuchando la charla. Es más o menos del mismo estilo, en otro sector del campo, con mucho menos a perder en caso de error. Que bueno, eso es una acción de Agus que termina con el 4-2 de Argentina, pero vean cómo dos situaciones parecidas en distintos sectores del campo, y hasta esta tal vez menos arriesgada por la complejidad técnica, cómo uno puede analizar un poco, si bien tomado o mal tomado, yo desde mi óptica y un poco enlazando con lo que decía Javi recién, dejemos de lado tal vez que esa pelota que yo pesco con una mano la pesco, y dejemos de lado a lo mejor el hecho de que soy un jugador que siempre se sintió muy cómodo jugando con el palo en una sola mano o mano izquierda, pero viendo la acción hoy sentado acá, me parece que es un riesgo mal tomado el mío y uno bien tomado el de Agustín. Creo que todos van a coincidir, o si alguno no coincide, ahí está el micrófono y puede Sí, yo me hablar. había olvidado, Manu, que habías puesto este video, el de los juegos, me lo había olvidado. Pero tu ejemplo sí me lo acuerdo. Y bueno, como decís, vos tenés toda la confianza del mundo, pero le estás ganando a Alemania. Me parece que por ahí quedate y defendelo de frente y no arriesgues, que no hay necesidad, me parece. Sí, comparto. Sí. A ver, también me es un poco raro ver esa acción y verme haciendo eso. O sea, creo que una de mis puntos fuertes fue un poco en mi carrera, o incluso hoy a lo mejor es el entendimiento o el entender cuándo arriesgar, cuándo no. Y me veo ahí saltando y tratando de pescar esa pelota en un partido con Alemania que le ganamos 1-0, y digo, ¿qué es lo que estoy haciendo en este momento? Pero bueno, creo también que en ese momento por algo lo habré hecho, realmente habré estado en confianza como para hacerlo, o habré estado seguro tal vez de que le iba a pescar. Igual no lo justifico, o sea, sigo analizando la acción y sigo pensando que está mal, pero bueno, es mi conclusión
conociéndome a mí, no sé si Sí, Manu, alguno me quiere. parece que eso, lo que yo, la confianza en el momento, no nos podemos poner en pensar qué estás sintiendo en ese momento, el contexto es muy importante y seguramente vos estabas 99,999% seguro que la agarrabas, entonces obviamente juzgarlo ahora, 4 años después, no sé hace cuánto fue esto, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, sí me parece que igual si vos haces esta acción, creo que por partido te diría, buenísimo que la agarraste, pero creo que te mostraría el video y te diría, che, fíjate, nada más. Está bueno, sí, me parece que eso es un poco lo que uno tiene que transmitir como entrenador, sobre todo cuando uno ve que un jugador arriesga de manera innecesaria o en una zona innecesaria o en algo que no está pedido, que no es la idea del equipo. Me parece que uno como entrenador es bueno mostrarlo y decir, bueno, mira, acá salió bien, pero esto si no salía bien por el mismo precio, vamos a buscar la pelota dentro de nuestro arco. Me parece que es algo que no se tiene que aplaudir o premiar, como decías un poco antes vos. No sé si alguno quiere por ahí agregar algo más en cuanto a esto de los riesgos y del entendimiento de cómo uno arriesga. Bucci, no sé si estás por ahí, si querés un poco dar tu mirada sobre el tema este, me gustaría por ahí Sí, escucharte. estoy acá. Lo que pasa es que tengo a mi hijo jugando a la Play Ah, online y es un quilombo. Pero yo, bien cortito esto, en líneas generales sí estamos todos de acuerdo. Lo que hay que considerar son las excepciones, que cada tanto tenemos jugadores que lo hacen muy bien, quizás, como quitar de revés. Y si nosotros, lo importante acá es el resultado. Hay jugadores que realmente tienen esa habilidad y no sé si cercenársela, ¿verdad? Entonces, lo más importante es la conciencia que tiene el jugador, si puede ser efectivo haciendo esa acción, que la inmensa mayoría de los jugadores, para la inmensa mayoría de los jugadores sería un riesgo que no tiene sentido. Pero el que tiene esa habilidad, que son pocos, ¿no? Quizás lo puedan hacer. Y nosotros por ahí tenemos que reconocer eso. Lo mismo que el gol que vos le hiciste a Alemania en el Mundial, que tiraste sin ángulo. Si yo lo veo hacer el día sábado una de las pibas, le digo, vení, sentate al lado, tenés que tirar un centro. Pero quizás en determinadas situaciones, determinados jugadores pueden tener esa licencia. Pero en líneas generales estamos de acuerdo todos. Por lo menos yo estoy de acuerdo con lo que vienen diciendo ustedes. bueno, gracias, Bucci. No sé si Nada. alguno más quiere sumar su mirada. Juancito Pacheco, y que estás por ahí. ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Juancito? Muy buena charla. La verdad que me sale preguntarte varias cosas, o sea, yo creo que lo volverías a hacer, si se te vuelve a presentar la situación, lo volverías a hacer, porque por ahí pasa un poco la inteligencia del jugador. Yo creo que si es una de tus fortalezas y tenés la confianza, más allá del resultado, si la frenás o no, yo creo que ahí el jugador es donde toma la decisión y me surge la pregunta, es, ¿podés atentar contra la confianza en una de tus fortalezas? O sea, atentar en no hacerlo, sabiendo que es una de tus fortalezas y tenés confianza para esa fortaleza. La verdad es un debate lindo, por eso te digo que para mí lo volverías a hacer y es ahí donde está tu inteligencia, que vos sabías que la ibas a frenar eh, y sabías que ese riesgo no era tan alto porque iba a uno de tus puntos fuertes, analizando esta jugada. Entonces, bueno, me quedó esa pregunta, en ese momento la confianza, vos me decís, bueno, arriesgué mucho, yo creo que lo volverías a hacer. Está bueno, a ver, lo que decís, comparto en un punto y de hecho esa acción bueno, que vimos antes no fue la única vez que la hice, o sea, la he hecho muchas veces, pero no siempre ha sido efectiva, o sea que eh, me he equivocado haciéndola. Tal vez, no sé, o sea, ahora no se me viene, pero me acuerdo de partidos en las que tal vez en una zona un poquito más arriba en el campo, he intentado pescar esas pelotas tomando un riesgo que han terminado a lo mejor en el palo de un rival. En otras, en varias, he tenido éxito y las he pescado. Pero bueno, creo que como decís vos, pasa mucho por la
primero por el conocerse, y yo, bueno, como dije al principio, me parece que me siento cómodo jugando con una mano ahí o teniendo el palo solo en mi mano izquierda, pero después creo que tiene un factor importante lo que es la confianza del jugador. Claramente yo en ese partido estaba con una confianza alta o muy alta, y seguramente que en los partidos en los que he fallado tratando de hacer eso, tal vez mi confianza no estaba tan arriba. Entonces me parece que a lo mejor uno puede elegir no hacerlo, sabiendo que por ahí en un partido no está con la confianza tan alta. Pero bueno, después como que es una rueda y es tan poco el tiempo que uno tiene que yo en el caso mío casi siempre he terminado decidiendo de intentar buscar esa pelota, bueno, por conocerme y por saber que puedo tener éxito haciéndolo. No sé si alguno más quiere sumar algo, si no sigo con el siguiente. Bueno, pasamos al cuarto factor de incidencia, comunicación. Bueno, la buena comunicación facilita lo que es el trabajo en conjunto. Para un buen funcionamiento dentro de la cancha es necesario que la comunicación sea positiva, no solo con los jugadores, sino también con el entrenador y el resto del cuerpo técnico. A ver, hablando de comunicación, yo antes de pasar por ahí a lo siguiente, que es comunicación con y sin pelota o visual y oral, me parece que acá hago un paréntesis porque hablamos de algo que se puede aprender. O sea, la comunicación es una habilidad que uno la puede aprender y puede volverse muy bueno si la trabaja. Me parece que a lo mejor es el que menos, no menos entendimiento requiere, porque para comunicar también de manera correcta se requiere un buen entendimiento, pero a lo mejor de los puntos que estamos hablando, para mí el que se necesita un poco más de voluntad del jugador. Obviamente después hay otros factores, pero como decía recién, es algo que se puede aprender, que se puede mejorar mucho y rápidamente teniendo voluntad para hacerlo. Bien. Debemos poder combinar señales verbales y visuales de manera corta y precisa. Esto es importante, corta y precisa, que la comunicación sea corta y precisa me parece que es clave para evitar problemas en la recepción del mensaje. No es lo mismo que yo le diga con 2 palabras a mi compañero que tiene que ir a la derecha, que se lo diga con una frase de 7 segundos que tiene que ir a la derecha. Uno se ve también y se da en situaciones menores. Jugadores que por ahí hablan demasiado cuando pueden comunicar lo mismo de una manera mucho más corta, y bueno, crear una estructura organizativa común a todos los integrantes del equipo. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de comunicación verbal, de comunicación visual. Bien, verbal, obviamente que es la comunicación utilizada sin la pelota, cuando uno generalmente tiene que defender sin la posesión, más algunos elementos visuales que se le pueden sumar, y la visual es lo contrario. Uno cuando generalmente con posesión de pelota se le pueden sumar algunos elementos verbales. Bien, en cuanto a la verbal, corta y precisa, de atrás hacia adelante, importante, claves en situaciones de 2 versus 1, en la comunicación del trabajo en conjunto. Y bueno, comunicarnos, relatar un poco lo que decía antes, que lo vemos, y jugadores que constantemente tienen, por decirlo de alguna manera, la radio prendida, y al final después cuando realmente se tiene que pasar el mensaje importante, se da que muchos de sus compañeros lo pusieron en mute, entonces el mensaje importante no termina llegando. Y la comunicación visual, es más difícil de detectar para el rival, con la mirada, el palo o el cuerpo, para rotaciones, movimientos conjuntos,
más útil y efectiva, y bueno, sí, no, en casos específicos, para rotaciones o movimientos previos, movimientos vistos previamente. Bien, esto de agregarle estos elementos verbales cuando, no sé, libre en el borde del círculo o afuera de 25, y uno te está haciendo una cortina, pero queda mirando a la pelota y ya se vieron y ya sabe que es el espacio que te tiene que liberar. Un sí de atrás para indicarle a ese compañero que no te está viendo que tiene que salir, por poner algún ejemplo. Y un lenguaje común. Utilizar un lenguaje común dentro del equipo es clave para que la comunicación sea eficaz. Debemos hablar el mismo idioma, es decir, comprender los mensajes recibidos y comunicar de manera tal que mi mensaje sea entendido sin problema. Esto de hablar todos el mismo idioma, entender por X todos lo mismo, bien. Bien, lenguaje común, una comunicación verbal y visual de fácil comprensión que le aporta al equipo rapidez y eficacia en el juego. Bien, con esto vamos a pasar a un video que es Bélgica-Alemania. Y fíjense, Tom Gabriel, que es el 17, que se está moviendo en el área, moviéndose constantemente. Bélgica moviendo la pelota, y en un segundo hay comunicación visual, definición, y la pelota termina en gol. Obviamente que ahora vamos a abrir y vamos a escuchar un poco, pero la vemos una vez más, y me gustaría que miren por ahí la reacción del pasador, que es Loïc Park, la reacción cuando Bélgica hace el gol, cómo lo va a buscar a Briels, que es el jugador con el que hace contacto, y es ni un segundo. En el momento en el que corrió hacia adelante pudo pasar esa pelota, Briels le pisa al alemán y termina recibiendo. Fíjense ahí, si ven dónde termina la jugada, no está mirándolo a Tom Boom, que es el que hace el gol, sino que lo está mirando a Briels y se están buscando para felicitarse. Claramente, son jugadores que han jugado juntos en Dragons, que llevan años jugando en el seleccionado, y me parece que hay un entendimiento que obviamente facilita muchísimo esto de la comunicación visual. Cuando uno se conoce y lleva 10 años jugando con el mismo jugador, se necesita tal vez lo que necesitó Briels para recibir esa pelota y lo que necesitó Loïc Park para tirarla, medio segundo. Así que con esto abro un poco para charlar un poquito de esto que fue la comunicación. Sí, no sé si se escuchó bien. No, Darth Vader. No, Colo. La podés escribir. Manu, bueno, mientras tanto Estaría yo bueno mientras- escucharlo. Igual, Col, no sé qué tenés de problema ahí. Arréglalo. Si no, Sí, que me Javi. manda a mí por mensaje. No, que me parece que esto de hablar el mismo idioma, que parece a veces un poco hipotético, pero bueno, yo estoy acá en Bélgica y me pasa esto, que todos hablan idiomas distintos y que a veces es muy complicado, ¿no? Y me gusta mucho, siempre te lo digo, que destaque la comunicación, no solo la verbal, que a veces cuando hablo de comunicación parece que solo fuera hablarse, y que esta comunicación de gestual, de mostrar con el palo donde quiero la bocha, para mí es importantísima, y nos falta mucho promoverla como entrenadores. Me parece que obviamente tengo un lenguaje común, una forma común de llamar las cosas, y sobre todo uno de los primeros puntos que dijiste cuando arrancaste con el tema de la visión era que nos entendamos, ¿no? Que todos sepamos más o menos esperar qué van a hacer mis compañeros, dónde van a estar. Esto también es comunicación, ¿no? Si estamos todos comunicados, todos sabemos qué esperar de los demás, creo que todo fluye y hace que cada jugador individualmente sea más inteligente y tenga mejor visión, ¿no? Como decías antes. Está bueno, gracias, Javi. No sé si alguno más quiere sumar. No, yo por ahí refuerzo un Sí, poco Facu. Javi, y vos lo nombraste, ¿no? Lo tenías en una de las placas, lo de tener un lenguaje común de equipo, no importa después cuál sea, pero palabras claves que a los jugadores les sirvan como disparador de un concepto que tengamos entrenado. Hace un par de semanas cuando Germán mostró lo del contraataque y nos contaba lo del pivot, lo del ojos, lo del apoyo, me parece que son cosas claves, cosas disparadores muy chiquitos que nos hacen hablar a todos de lo mismo y entender rápidamente de qué es lo que estamos queriendo hacer.
Buenísimo. Manu, acá Bueno, en YouTube hay una pregunta de Gaby Minaeo que te quería hacer, así que la paso. Te preguntaba si tienes un jugador que tiene un gesto que es 6 puntos y otro gesto que es 8 puntos, ¿cuál de los dos trataría de elevarle más? Y a ver, ahí me parece que yo en lo personal me parece que hay que analizar bastante el contexto del cual estamos hablando, de qué nivel es y qué necesidad tengo yo de utilizar a esos jugadores. O sea, si yo acá vamos a nivel internacional, un 6 puntos en algo para nivel internacional o un 8 puntos en algo para nivel internacional, obviamente uno siempre trata de potenciar a los dos, pero yo me parece que acá trataría de acercar el 6 puntos al 8 puntos para poder tener, que eso sería dos muy buenos jugadores en algo del mismo nivel. Después, si tengo la posibilidad de usar uno de los dos, como te dije antes, dependiendo por ahí de lo que es el contexto, también a lo mejor si tengo que preparar no sé, un juego olímpico y lo tenés en 3 meses y tenés un 8 puntos y sabes que necesitas uno de esos dos jugadores, tal vez hasta intentaría potenciar más el 8 puntos para hacerlo llegar de la mejor manera y acercarlo más al 9, que por ahí llevar el 6 a un 7 o a un 8 por si lo necesito. Me parece que depende un poco de eso. Ahora, si necesito a los dos, también depende de qué manera los necesite, pero es una pregunta que tal vez hay que contextualizarla un poco más para que yo te pueda decir qué haría. No sé si, bueno, lástima que Gaby está Sí, le dije que se meta, pero bueno. en YouTube. No sé si quieres agregar algo en cuanto a esto, Javi, o si alguno quiere por ahí dar su mirada en cuanto a esto que acaba de preguntar Gaby. Yo, Manu, si querés, Sí, bien Buchi. cortito, Sí. me parece que lo que tendríamos que tener, la información que nos falta es el nivel del jugador, la edad y el nivel del jugador, y qué gestos son. Creo que a grosso modo uno puede decir, quizás hay uno de los gestos que es el más usado, o si lo mejora, va a tener un impacto más grande en el juego. Por ejemplo, si yo soy volante y los gestos son el push en movimiento y la pegada o el flick, entonces de los dos prefiero subirle el que más usa o el que más impacto va a tener en el juego. Pero también va a depender del nivel de desarrollo, ¿no es cierto? Cuanto más abajo conviene desarrollar obviamente ambos, y la especialización viene cuanto es más grande. Pero me parece que tiene que ver con el impacto, qué pasa si mejora un gesto y si mejora el otro. Entonces entendí ¿se entiende mal la idea? Sí, yo entonces entendí mal la pregunta de Gaby. O a lo Javi, mejor la entendí corregime mal yo, no sé. si era eso. Yo entendí dos jugadores. A dos jugadores, no uno. El mismo No jugador, uno dos con dos gestos gestos. distintos. No, yo entendí dos jugadores, No, uno no, no, 6 por puntos, eso. uno 8 puntos. No, entonces, bueno, todo lo que dije hace 3 minutos, elimínenlo. No, Después claramente, lo acá editamos, estamos en sí. vivo, pero dale. Si hablamos del mismo jugador, dos gestos distintos, me parece que obviamente que esto que dice Bucci es el punto principal, de qué gesto técnico estamos hablando, y a partir de ahí me parece también la edad del jugador, el nivel del jugador, me parece que pasa por ahí la clave, ¿no? Si hablamos de un gesto que es hoy en día, no sé, tal vez, y voy tal vez al ejemplo mío, si a lo mejor tiene una pegada 8 puntos y un push 6 puntos, yo claramente le mejoraría el push. Y si es el caso contrario, tal vez intentaría mejorarle un poco la pegada, pero no dejaría de intentar mejorarle el push, porque si analizamos la cantidad de veces que un jugador puede hacer un gesto u otro durante un partido, me parece que la diferencia es abismal. Cuando decía, pongo el ejemplo mío, la prueba de que, bueno, tuve la suerte de jugar muchos años en el seleccionado, y si me das 100 bochas y me pones a pegarle de un lado al otro, creo que no llega ni de línea de fondo a mitad de cancha, a la mitad de las bochas. Entonces, me parece que acá, en esto que planteaba Gaby, tiene mucho que ver de qué gesto técnico estamos hablando y también cuál es el nivel del jugador. Gracias, Bucci, por
por la información y bueno, había entendido mal la pregunta. Así que bueno, discúlpame, Gaby. Ok. Bien, bueno, sigo y pasamos al último factor de incidencia, bien, que es controlar la velocidad y el ritmo. Bien, la habilidad de controlar la velocidad y el ritmo es uno de los elementos de mayor influencia en el juego. Una buena comprensión de los mismos nos va a permitir manejar los tiempos del partido y controlar los diferentes momentos del juego. Bien. Velocidad versus ritmo, esto a mí me gusta, me parece interesante, creo que son dos conceptos que a veces se confunden y que son distintas cosas, ¿bien? Cuando hablamos de velocidad, bien, indica el movimiento de los jugadores y de la pelota, utilizada para eliminar a nuestros rivales, ya sea con pase o en acciones individuales, de lento a rápido, de rápido a lento. Cuando hablamos de ritmo, es más general, bien, varía en función de nuestras necesidades, resultado, tarjeta, calidad del rival, de menos a más, de más a menos, ¿no? Esto me parece que es un tema que a veces se confunde y que es importante resaltarlo, que velocidad no es lo mismo que ritmo. Hablando un poco en ataque, la posición de la bocha nos permite decidir el ritmo al que queremos jugar, alto, intermedio, bajo, y la velocidad rápido, lento que deseamos implementar en cada acción. Bien, ritmo alto, haremos hincapié en jugar autopases, tiempos muertos, rápidos, y en contragolpes, en recuperaciones de pelota, un ritmo alto. Si necesitamos buscar un resultado, si estamos con superioridad numérica. El ritmo bajo, bien, los tiempos muertos serán más lentos, intentaremos jugar con más volumen y por ahí de manera un poco más lento, hacer ataques más medidos y se dará generalmente si por ahí tenemos que mantener un resultado, jugar en inferioridad numérica. Bien. Y cuando hablamos de velocidad, bien rápida, pases fuertes, pases acelerados, perfiles ofensivos, utilizada cuando hay mayor calidad que el oponente, queremos tomar mayor riesgo, y velocidad lenta, bien, perfiles más defensivos, pases más seguros, tal vez cuando el oponente es mejor y me ahoga, y bueno, tomar menor riesgo. En defensa, esto está bueno también, porque no siempre es solo en ataque cuando uno puede tener incidencia en el ritmo de juego. Bien, entonces podemos tener incidencia aunque no tengamos la posesión de la pelota. Bien, jugando en ritmo alto, presión agresiva sobre el oponente para tratar de recuperar inmediatamente. Podemos utilizarlo obviamente en situaciones por ahí de superioridad numérica, pero esto de poner buen ritmo, ser agresivo constantemente cuando no tengo la pelota, lo va a obligar al rival a jugar a un ritmo más alto, si no tendré muchísimas situaciones de duelo como para poder recuperar la pelota. Y por ahí un ritmo más bajo, más posicionamiento de espera y de corrimientos, por ahí lo podremos utilizar teniendo resultados favorables o en situaciones tal vez de inferioridad numérica. Bien, y bueno, acá no pongo ningún video, no muestro en lo que tiene que ver con ritmo, porque me parece que es algo que se necesita por ahí más ir a un fragmento del partido, a un video más largo, un periodo de unos minutos, como para poder realmente darle forma y poder ver un equipo jugando a un ritmo determinado. Me parece que no es algo que podemos ver en un video de una acción suelta. Me parece que va más a un periodo del partido como para poder mostrarlo y que se entienda correctamente. Y bueno, esto fue todo. Ahora abro y charlamos, dijo, de compartir. Ahí estamos. Bueno, no sé si alguno quiere comentar algo. Bueno, primero felicitaciones por la charla, siempre termino hablando yo. Felicitaciones, nada, ya sabes que a mí me encanta esta charla, de hecho la hablamos y te dije que para mí está buenísima.
como digo, como te dije antes arrancamos, me parece que todos hablamos de la importancia de la inteligencia de los jugadores, pero como entrenadores muchas veces no hacemos tanto como deberíamos para desarrollarla. Así que me parece que está buenísimo esto, no siempre hablar de táctica y estrategia, sino ir a cosas más puntuales de los jugadores individual y es un tema de darle bola. Me parece que está buenísima la charla. Bueno, como siempre, Leo, gracias por la invitación y por estar acá, por poder disfrutarlo a Manu. Y Manu, que te abras a dar esto, la verdad que está buenísimo, que compartas. Ya sabes que a mí me encanta, así que agradecerte también por eso. Bueno, gracias Javi, gracias Leo también. No sé si alguno, Colo, ahí te veo que estás activado, a ver si... Sí, acá. ¿Lo solucioné? Sí, bien, bien. Perdón, che, perdón. No, también, bueno, primero agradecerte la invitación, muy buena la charla, coincidimos, y un poquito compartir a esta gran pregunta, ¿no? De cómo entrenarlo en nuestros equipos. Y a mí me da muy buen resultado en tener una lógica interna de los juegos que siempre proponemos en cancha. ¿Qué significa? Manejar siempre los tiempos, los espacios, las reglas. Entonces, todo lo que nosotros le proponemos, si los ubicamos en tiempo, sea 7 minutos, sea 12 minutos, en espacios, si queremos jugar en espacios reducidos o en espacios amplios, las reglas hablaban de los perfiles, tenemos que recepcionar siempre con perfiles abiertos, tenemos que jugar a 2 toques, tenemos que jugar con el guardián, con el ojos, tenemos que prohibido jugar de revés. Entonces, si al jugador le damos una lógica interna en ese juego, nos resulta mucho más simple entrenar. Y me parece que de esta manera entrenamos la toma de decisiones, esta gran pregunta que nos hacemos todos los entrenadores, cómo entrenamos la toma de decisiones y cómo entrenamos la inteligencia que viene de la mano. Y con estas pautas uno está siendo claro en la comunicación, es una comunicación clara con el jugador. Siempre los tiempos, siempre los espacios, siempre las reglas. Entonces esto nos ayuda mucho. Y con respecto a la comunicación voy a contar 2 anécdotas. Una, yo laburé con un profe que viene del vóley y fue el primero que me hacía entrenar a los jugadores con un parche, que esto en vóley se usa mucho, entonces te ayuda mucho a entrenar el tema de de la visión periférica. Y después el tema de la comunicación y las estadísticas. Hay un amigo que dice que las estadísticas anula la discusión del buffet, la famosa discusión de quién juega, por qué no juega este jugador y por qué no juega otro. Llevando las estadísticas, explicamos por qué jugamos de tal manera o con quién jugamos. Las estadísticas nos ayudan mucho y nos fortalece a la toma de decisiones a los entrenadores. Así que un poquito eso era lo que quería compartir. Muy bueno, Colo, gracias. Siempre muy bueno tu aporte y bueno, comparto muchas cosas de lo que acaba de decir y buenas ideas también para de qué manera se puede entrenar. No sé si alguno más quiere sumar algo. Y yo, Manu, te agrego. Sí, Perdón. Facu. No, bueno, primero gracias por la invitación. La charla estuvo muy buena, como siempre. Un par de cosas. En un momento hablaste creo que cuando te pregunté de cómo entrenarlo esto, dijiste medio a la pasada desde la palabra, Sí. ¿no? Y mencionaste este ejemplo de preguntarle a los pibes que veían. Y me parece que está bueno que muchas veces los entrenadores complicamos demasiado las situaciones de entrenamiento tratando de perseguir un objetivo y a veces solo jugar y preguntar nos hace estimular un montón de cosas y me parece que es un ejemplo buenísimo. Y después, ayer en la charla que hizo Javi, Cacho cerró con algo que del ADN, no sé si se acuerdan, que bueno, comentó que desde lo científico está comprobado, la El neurociencia. ADN no está determinado, dijo Claro, Bruce. que el ADN no está determinado y que lo mismo pasa con el cerebro, ¿no? Que es modificable. Y lo traigo porque muchas veces creo que nos pasa como entrenadores que etiquetamos a los jugadores como inteligentes o no inteligentes, ¿no? Y que decimos, bueno, este entiende y este no entiende nada. Más allá de que a veces parece que pasa. A lo que voy es que vos diste un montón de tips prácticos y no
hablaste bueno, de cómo mirar, de qué cosas mirar, de la posición del cuerpo de la comunicación, del lenguaje común como equipo, del ritmo según la puesta en marcha, los tiempos muertos. O sea, hay un montón de cosas prácticas que son llevables a los entrenamientos que nos pueden ayudar a nosotros a tratar de estimular la inteligencia de los jugadores y no quedarnos solamente con esta etiqueta que muchas veces ponemos, ¿no? Después, si tenemos la suerte de tener jugadores como vos, como no sé, está Nacho Guarti ahí, está el Pulga, los pibes que entienden todo, buenísimo, pero si no, hacemos que los 6 puntos, como decía Gaby por ahí, se vayan a 7,5 y tenemos una inteligencia colectiva un poco más gruesa. Así que nada, gracias por compartir. Está muy bueno esto, Facu, de que decís, y te agradezco el aporte obviamente que coincido. A ver, uno, cuando por ahí uno habla de la inteligencia en un punto es innata o la visión es en un punto, como yo decía al principio, traes un jugador que en el fútbol entiende todo y lo traes. Y lo mismo que entiende en el fútbol lo va a entender en el hockey, a lo mejor con las limitaciones técnicas. Después está la otra parte, que es el común, el jugador común, que es el 99,9% de los jugadores, que ahí es donde uno también tiene que, desde el lugar de entrenador, trabajarlo para justamente esto que decías vos recién, de levantar o de mejorar esa inteligencia o ese entendimiento, y que a lo mejor ese jugador no va a ser un 10, porque se requiere una parte innata también, pero va a hacer que la inteligencia colectiva del equipo esté a una altura superior. Me parece que está bueno eso. ¿Me querías sumar algo ahí? Sí, no, en realidad, a ver, me parece que, obviamente que concuerdo con todo. Yo soy mucho de la pregunta, ¿no? Del por qué, y me parece que con eso ayudamos muchísimo al tema de la decisión, obviamente, y del desarrollo del pensamiento del jugador, ¿no? En qué es lo que está haciendo y por qué lo hace. Que sea consciente de lo que está haciendo y que uno le pueda preguntar durante el entrenamiento. Hay algunos, y vuelvo a ubicarme por ahí en inferiores y después también lo traslado a mayores, ¿no? Hay algunos que te tiran fruta, cuando vas de chiquito, a los chiquitos le preguntás por qué lo hizo y te tiran una excusa que vos decís es fantástica. Pero hay algunos que realmente no tienen un pensamiento bueno. Y generalmente en lo que caemos, o esa lectura más que pensamiento, y generalmente nosotros caemos en la pregunta al jugador que se equivoca. La pregunta siempre la hacemos al jugador que se equivoca. ¿Por qué hizo eso cuando se equivocó? Y a veces tenemos que seguir fomentando y aplaudiendo a ese jugador que vio algo que a veces ni nosotros vimos como entrenador. Entonces me parece que está bueno en eso. Y creo que por momentos se transformó en algo que por ahí fue muy, muy vertical, como dijeron ustedes, o vamos escuchando en estas charlas, que terminó siendo un hockey por ahí bastante vertical. Dejamos de entrenar quizás a esos jugadores inteligentes. Y hemos visto también que hablamos mucho que el hockey se transformó muy, muy físico, y también lo vemos en el fútbol, y por eso a lo mejor nosotros cuando vemos algún partido de fútbol nos queremos morir cuando le damos toda la indicación al televisor, desde este lugar de que tenemos una lectura que tenemos que tratar de trasladarla a los jugadores. Y vos lo ves, me parece que es importante el tema de la pregunta siempre del por qué. Así como vos le tapás el ojo a tus volantes y le preguntás quién está arriba, al costado, abajo, me parece que el por qué, la ayuda de la pregunta del por qué va a hacer que el jugador piense, porque la próxima vez que le pregunte, ya sabe que no te puede tirar fruta otra vez, va a tener que pensarlo. Así que bueno, me parece que eso, el por qué está bueno. Muy bueno, Emi, muy bueno. Antes de darle la palabra a Gaby, que ahí se metió Manu, voy a compartir algo de una charla de ayer con un técnico de handball de la selección, que también entrena en un club. Cuando hace video, que tiene que ver con lo que está diciendo Emiliano, el por qué y para qué, ya hace muchos años que cuando hace video en el club solo muestra las cosas positivas, solamente. Ya en el último año cada vez dice cómo hacemos video en los clubes, el tiempo que nos lleva, cómo hacemos las correcciones, y me pareció muy interesante.
contando él que en estos últimos años empezó a mostrar solamente las partes positivas. Entonces, logró potenciar mucho más a sus jugadores. El 6 lo llevó a 7, y inclusive los jugadores tienen más ganas de ver el video, porque lo que van a ver va a ser bueno. Entonces, me pareció muy interesante. Bueno, Gaby, gracias. Buenísimo, gracias. Lo tuve que llamar a mi hijo para meterme porque me gustaría tener a Carlito Muñoz acá para que me haga todo. Pero buenísima, Manu, me encantó la charla, espectacular. El otro día escuché también Javi, Germán, espectaculares. Siempre me ronda en la cabeza esto: si tenés un chico o un jugador, ¿no?, que tiene un gesto 6, que vos sabés que, como vos decías, de tu pegada, y te lo puedo llegar a, no sé, a un 6,5, a un 7, pero tu 8, como es un gesto bueno, lo puedo llevar a 10, decir, bueno, te dejo el 6, pero el 8 lo llevo al 10. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero es para pensar, porque también decir, bueno, prefiero no, el 6 lo llevo al 7,5 y me quedo con el 8, lo llevo a 8,5. Una vez me lo hizo ver más Lamer, ¿viste? Me decía, no, yo me quedo con que se quede en 6, que no le pega la pelota, pero su 8 lo llevo a 10 y lo exploto en eso. No sé qué opinan. Sí, a ver, yo, y con este ejemplo, Gaby, que ponés, creo que confirma un poco lo que decía antes. Si hablamos, depende mucho del gesto, ¿no? Y si, te digo el caso mío, o sea, si hoy me preguntás, Manu, ¿te hubiese gustado a lo mejor tu pegada, llevarla de... Mi pegada nunca estuvo ni en 6 ni en 4, pero imaginemos que estaba en 6, llevarla de un 6 a un 7 o a un 8, o por ahí perfeccionar otro gesto como el push con la necesidad y la utilidad que uno le puede dar constantemente. Yo creo que vuelvo a elegir lo mismo, y si hoy en el lugar de formador o de entrenador me pasa, me parece que también trataría de hacer eso. Después, creo que juega mucho la edad acá también. Si estamos hablando de una edad temprana, me parece que uno tiene que tratar de potenciar ambas cosas, que es hasta en un punto cruel decir, bueno, listo, esto ya es malo tuyo y vamos a lo que es bueno, pero sí que en nivel alto o nivel internacional, que se da muchos jugadores que tengan a lo mejor gestos 5 o 6 puntos, dependiendo de la necesidad o también de la posición o del estilo de jugador que sea, y de lo que uno lo puede llegar a necesitar a futuro. Me parece que pasa por ese lado, y que uno tiene que tratar de potenciar aquello que cree que va a ser más útil. Yo hoy, desde mi lugar, para mí el hockey es saber recepcionar la pelota y saber pasarla, tener un buen push y una buena recepción te permite jugar a cualquier nivel. Después el resto, hay cosas que son más necesarias que otras, pero desde mi óptica es todo bonus. No quiero decir que al hockey nada más se juega de push, pero un jugador que tiene un push 10, una recepción muy buena y un entendimiento del juego, de mi mirada juega a cualquier nivel. Obviamente que esto se puede compartir o no compartir, pero bueno, yo lo veo de esa manera. No Buenísimo, sé, Gaby. buenísimo, sí. Sí, un poco depende del contexto por ahí, ¿no? Formativo, Creo que depende por ahí del contexto también y del sistema de juego de cada equipo. Para el estilo de juego va a priorizar un gesto técnico u otro. Si a vos te gusta jugar combinaciones, pases cortos, seguramente el push y reacción va a ser clave, como decís vos. Por ahí tenés a alguien que gusta el sistema de juego y jugar pase largo del fondo y va a priorizar la pegada, el flick o el látigo. No sé, me parece que siempre hay que poner en contexto esas cosas. Y también sí, a pesar de que obviamente yo también quiero un equipo de 10 jugadores que se van para ir pasarla bárbaro, pero bueno, también hay que tener especialistas, hay que tener jugadores que saben para meter goles, hay que tener jugadores que sepan romper líneas, que no podemos también solo recaer en eso, y es siempre encontrar ese equilibrio entre todo un poco para ensamblarlo y tener un equipo bastante balanceado y a la vez completo, me parece. Bueno, no sé si alguno quiere agregar algo más.
Si no, cerramos. Bueno, Manu, antes de cerrar, sí, Colo. una vez más agradecerte, felicitarte porque la presentación me encanta, me parece brillante. Agradecerte por compartir, porque la verdad que el material que acabas de compartirnos a mí me hace crecer mucho, me desarrolla, así que también Javi, siguen marcando el camino de compartir y que todos nos desarrollemos. Así que agradecerles a los dos por eso. Así que un fuerte abrazo a los dos. Bueno, gracias, Colo. Yo desde mi lugar, agradecer primero a todos los que me escucharon y a Leo también por la invitación. Me parece que la iniciativa es muy buena en un momento difícil. Para mí es un privilegio poder compartir un poco mi mirada sobre estos puntos. Me parece que es algo que tal vez se ve menos o uno tiende por ahí a escuchar mucho más sobre la parte táctica, de qué manera jugar, de qué manera presionar, de qué manera construir. Y bueno, es un aspecto del juego, creo que esto que hablé yo, la inteligencia práctica del jugador, que bueno, yo me gusta mucho, me gusta analizar esa parte, no solo en nuestro deporte, cuando veo fútbol, cuando veo rugby, es algo que me seduce mucho ver el jugador que elige bien, que entiende el juego y bueno, traté de transmitirlo un poco llevado al deporte nuestro, así que nada, espero que les haya gustado y bueno, una vez más les agradezco a todos por su atención y a Leo por esta iniciativa y por la invitación. Manu, una cosa más, hay un montón de mensajes en YouTube, en el chat que lo estoy viendo. Bueno, hay preguntas que son muy difíciles de pasar a texto y entender el contexto que nos pasó con la de Gaby, así que bueno, pero te mandan saludos de todos lados, agradece un montón de gente, hay hasta gente de San Pablo saludando, así que bueno, después si puedes entrar y mirar los mensajes para estar al tanto. Bueno, gracias, Javi. Leo, ya no. Bueno. No, yo muchas gracias, Manu, por compartir todo y de esta manera seguir acompañando en la cuarentena esta pasión que está encerrada hoy. Bueno, bárbaro, Leo, gracias a todos, felicitaciones una vez más por esta iniciativa que tuviste.